Saludos. En este video vamos a tratar el tema de las fuentes del derecho en Colombia. Las fuentes del derecho son actos, son hechos o son instituciones que logran originar y dar fuerza obligatoria a las normas jurídicas. Son muy importantes porque determinan la validez y la jerarquía de las normas en el sistema jurídico colombiano. Se clasifican en fuentes formales, donde podemos encontrar la ley, la jurisprudencia y la doctrina, en fuentes materiales, como la realidad social, la cultura, y fuentes históricas, que son documentos o cualquier tipo de lugar donde encontremos información antigua. Empecemos por las fuentes formales. La primera de ellas, como fuente primaria, vemos a la Constitución Política Colombiana. En su artículo cuarto establece que la Constitución es norma de normas. Por lo tanto, rige en todo el ordenamiento jurídico, teniendo supremacía sobre todas las leyes y decretos, ya que estos dos derivan de aquella primera. Y va a haber un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de todo el ordenamiento jurídico que se cree bajo la sombra de la Constitución Política Colombiana, según lo establece su propio artículo 241. Y un claro ejemplo que vemos del control constitucional son las acciones de tutela establecidas en el artículo 86 de la Constitución, donde se protegen los derechos fundamentales que también están consagrados en la misma Constitución. La ley es la segunda fuente formal y es expedida por el Congreso de la República, tal como lo establece el artículo 150 de la Constitución Política Colombiana. En este artículo podemos encontrar la competencia del Congreso de la República para crear las leyes. Y también debemos observar que esta estructura legal colombiana tiene un orden jerárquico. Hay diferentes tipos de leyes, tres tipos. La más importante de todas es la ley orgánica, que son aquellas que regulan los derechos fundamentales. En segundo lugar, y debajo de las leyes orgánicas, tenemos las leyes estatutarias que requieren mayorías calificadas y que son el marco normativo del cual se desprenden la tercera clase de leyes, que son las leyes ordinarias, que son el resto de leyes que nacen en el Congreso de la República. Tenemos la jurisprudencia y el precedente judicial como fuente. Y básicamente la jurisprudencia y el precedente judicial son las decisiones de los jueces cuando interpretan la ley, creando unas líneas jurisprudenciales a través de las cuales se tiene en cuenta cómo se aplicó el derecho a ciertos casos particulares. Hay órganos muy relevantes en el tema jurisprudencial, que son la Corte Constitucional, que se encarga de unificar toda la jurisprudencia y temas constitucionales, la Corte Suprema de Justicia, que tiene como competencia los casos de carácter penal, civil y laboral, y el Consejo de Estado, que es el más alto tribunal de lo contencioso administrativo. Los reglamentos y decretos también hacen parte de las fuentes formales. Las normas expedidas por el gobierno, según lo establece el artículo 189 de la Constitución Política Colombiana, hacen parte de este sistema integrado normativo. Existen diferentes tipos de reglamentos y decretos. Tenemos, por ejemplo, los decretos ley, que son aquellos expedidos por la rama ejecutiva en estados de excepción. Decretos ley que son emitidos, son creados para salir de ese estado de excepción, para enfrentar ese estado de excepción. Y al momento de terminarse el estado de excepción o la razón que dio pie para la creación, para la denominación de ese estado de excepción, esos decretos ley deberán desaparecer.
y los decretos reglamentarios, que son aquellos que son el desarrollo de una ley. Los tratados internacionales, según el artículo 93 de la Constitución Política Colombiana, tienen rango constitucional, es decir, que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad a través del cual la Constitución es complementada por esos tratados internacionales ratificados por el gobierno colombiano. Por lo tanto, al tener un rango constitucional, están por encima en jerarquía del resto de leyes y están a la par de lo que establece la Constitución Política Colombiana. La doctrina es una fuente auxiliar del derecho, ya que es ese cúmulo de opiniones de expertos, donde tenemos a tratadistas y académicos, que influyen en la interpretación del derecho. Esta fuente auxiliar, estas opiniones de expertos se tienen en cuenta porque dichos expertos tienen reputación y son lo suficientemente conocidos para considerar que sus opiniones, basados en la técnica, en la filosofía y en diferentes metodologías académicas y científicas del derecho, tienen la capacidad de interpretar cómo funciona el derecho. La doctrina es muy importante para los jueces y para los legisladores, ya que al ser un estudio científico social, implica que ha analizado diferentes fuentes, diferentes partes de la norma y por lo tanto sirven como guía para su interpretación. Las fuentes materiales, entre varias que veremos, una de las más importantes es la costumbre y el derecho consuetudinario. El artículo 13 del Código Civil establece que la costumbre solo es fuente cuando la ley lo autoriza. ¿Qué quiere decir eso? Que para que una costumbre tenga la misma fuerza de una ley o sea equiparable a una ley, debe ser autorizada por alguna ley. El más claro de los ejemplos es la costumbre comercial que está establecida por las diferentes cámaras de comercio a lo largo del territorio nacional, entidades que teniendo en cuenta las costumbres comerciales y culturales de su región, emiten unos conceptos de carácter auxiliar del derecho, como fuente auxiliar, a través de los cuales dictaminan o determinan cuáles son los hechos que se consideran costumbre comercial. Por ejemplo, el checkout, la salida de los hoteles, en las diferentes ciudades del país van a ser en horas diferentes. En las ciudades donde hay gran cantidad de turismo, normalmente el checkout es a las 12 del mediodía, mientras que en las ciudades donde no es tan vital el turismo para la economía y no es tan común, el checkout es a las 2 de la tarde. Eso es una costumbre comercial porque no se establece por ley, sino que estas entidades comerciales que conocen el ramo de la costumbre pueden determinar qué se vuelve costumbre. Y para que un acto, para que una común actuación de un grupo determinado se vuelva una costumbre, se necesita primero que sea un uso generalizado, que sea repetido, es decir, que ocurra durante un periodo de tiempo considerable y que todos reconozcan que se convierte en un acto de costumbre. Pero hay una relación entre las fuentes formales y las fuentes materiales. Esa relación se llama relación dialéctica y hace referencia a que las fuentes materiales son aquellas que inspiran la configuración, la creación de un marco jurídico, de un sistema jurídico, en este caso, pues las normas, las leyes, los decretos. Y por otro lado, las fuentes formales
regulan la realidad social, porque responden a esas necesidades que están más ligadas al diario vivir, al diario convivir de los sujetos que hacen parte de un sistema jurídico. El claro ejemplo de una fuente formal es el código de policía, que va cambiando según cómo vaya transformándose el uso social. Vamos a ver las fuentes del derecho y las escuelas jurídicas, su relación. El derecho existe por naturaleza, eso es lo que establece la moral universal, pero ese derecho está influenciado por las fuentes. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 establece claramente los derechos humanos y en su artículo primero dictamina que Colombia es un Estado social de derecho, lo que nos da un derrotero de cuál es el tipo de Estado que es Colombia, cuáles son sus objetivos y cómo es su funcionamiento y estructura. Y los tratados internacionales también hacen parte de esa relación porque encontramos los derechos humanos como parte del derecho natural que claramente va a permear, va a afectar e influir al sistema jurídico colombiano. Para el justnaturalismo, como vimos en el video pasado, el derecho hace parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, si hay una ley que vaya en contra de esa naturaleza, esa ley no va a ser válida. El positivismo jurídico, frente a las fuentes formales, establece que solamente lo que esté escrito va a ser válido, pero no solamente por el hecho de estar escrito, sino porque ha surtido un proceso que la ley establece que se debe surtir para que esa norma, para que ese precepto legal tenga validez, sin importar si es o no es justo. Lo importante es el proceso a través del cual fue creada y que se debió haber cumplido para poder existir. En Colombia vemos la jerarquía de las normas claramente expresada en la pirámide de Kelsen, donde encontramos en la cúspide a la constitución política y de ahí para abajo empezamos a ver las fuentes según su importancia. Y la validez de la ley, según el artículo cuarto de la constitución política, es uno de los principios más importantes para el positivismo jurídico en el caso colombiano. Por eso es que la Corte Constitucional verifica el procedimiento de creación de las normas. ¿Y qué verifica en ese procedimiento? Que las normas hayan sido presentadas, que hayan sido debatidas y tramitadas en el órgano competente, tal como lo establece la norma que indica cómo se deben crear las leyes en Colombia. Entonces, si esa ley colombiana cumplió con ese procedimiento, pues va a ser una ley válida. Claramente, eso es una demostración pura del positivismo jurídico. El realismo jurídico frente a las fuentes materiales, pues establece que los jueces son quienes interpretan las leyes enmarcadas en un conjunto de hechos, de supuestos, y su decisión, la de los jueces, es la manera como se expresa la operatividad del sistema. En Colombia lo vemos claramente en esa prevalencia que tiene la jurisprudencia y también en esa flexibilidad que implica la jurisprudencia, ya que, por ejemplo, en una acción de tutela se puede estar utilizando una ley, se puede estar interpretando una ley que para la Corte puede ser injusta en un caso
Y la misma Corte, al observar que no hay justicia en esa norma, la puede operar de una manera contraria o la puede dejar inoperante en ese caso porque ese caso presenta unos hechos específicos. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional analiza los temas indígenas, recuerda que Colombia es pluriétnico y que las minorías, entre ellas los grupos indígenas, tienen una manera de pensar, una cultura, un sistema normativo independiente y muy diferente al constitucional que rige a todo el resto del país. Y por lo tanto, esas costumbres indígenas pueden ir en contra de la ley de los que no son indígenas, pero para ese grupo indígena puede estar perfectamente creada. Por lo tanto, la Corte Constitucional le quita efectos a la ley que aplica en el resto del país, dándole prelación a esa ley indígena que debe existir y se debe aplicar por ese principio constitucional de la multiculturalidad. Aquí vemos un pequeño cuadro en el que analizamos las fuentes del derecho, las escuelas jurídicas y cuál es su enfoque. Los invito a que pausen el video para que le peguen una mirada y entiendan un poco más fácilmente lo que acabamos de ver. A continuación, vamos a analizar la sentencia C-083, a través de la cual se revisó la constitucionalidad del Código Civil en relación con las fuentes del derecho. Vamos a analizar la sentencia paso a paso. Lo primero, ¿de qué se trataba la sentencia? La sentencia o el que estaba accionando, el accionante, demandó la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 13 del Código Civil, que son aquellos artículos que regulan el tema de las fuentes del derecho en Colombia. Para el accionante, el Código Civil de 1887 no sigue siendo compatible con la Constitución de 1991 en el sistema de jerarquía de fuentes. En esta sentencia intervinieron el demandante, que era un grupo de académicos, y la Procuraduría, que defendía la validez histórica del Código Civil colombiano. El problema jurídico, es decir, la pregunta central que soluciona la litis constitucional, es cómo se articulan las fuentes del derecho en el ordenamiento colombiano según la Constitución de 1991. ¿Y por qué la pregunta está encaminada hacia la Constitución y no hacia el Código Civil, que fue escrito bajo la anterior Constitución de 1886? Porque lo que se busca es analizar cómo se puede adaptar o si sí se adapta o si no se adapta ese precepto del Código Civil, esos dos artículos del Código Civil que tratan el tema de fuentes, frente al cambio constitucional de la constituyente de 1991. Los argumentos clave en la sentencia son, primero, esa tensión que se crea entre el derecho escrito del Código Civil napoleónico, que fue creado con la Constitución de 1886 y basado en el Código de Napoleón, y ese derecho vivo que se creó gracias a la Constitución de 1991, la cual le dio primacía, le dio protagonismo al trabajo de interpretación de los jueces realizados a través de la jurisprudencia. Y por otro lado, el rol de la costumbre y esos principios generales del derecho que también fueron puestos como protagonistas según la Constitución de 1991. Analizando en la sentencia las fuentes formales,
primero se hace un análisis de la Constitución como la norma de normas, según el artículo 4 de la misma Constitución, lo que implica que es de vital necesidad interpretar lo establecido por la Constitución para que así cualquier norma que provenga de dicha Constitución, que esté bajo su amparo o bajo su sombrilla, no pueda ir en contra de los principios de la Carta Magna, de la misma Constitución. Y, por otro lado, también analizar el precedente judicial, ya que gracias al precedente judicial se crea una línea jurisprudencial que da certeza jurídica y que da una guía a los siguientes jueces que vean casos similares. Siempre hay un tipo de jerarquía en las normas donde lo que se establezca en la Constitución debe primar sobre cualquier otra concepción, cualquier otro concepto que se encuentre en su contra, que diga lo contrario, en un sistema jurídico o normativo, en el caso colombiano. También se hizo un tratamiento de la costumbre, el artículo 13 del Código Civil, donde la Corte Constitucional reconoce algunas excepciones. Como les dije anteriormente, la jurisdicción indígena es trascendental y es muy importante para la Constitución de 1991, ya que se le deben garantizar sus propios derechos a aquellas minorías que históricamente tienen una cultura diferente a la del resto de los colombianos. Y por otro lado, también trató la costumbre como aquellos usos que provienen de otras normatividades que no son la colombiana, pero que afectan la realidad jurídica y negocial en Colombia. Por ejemplo, los Incoterms. Los Incoterms son unos términos contractuales en los negocios internacionales a través de los cuales se determina la responsabilidad sobre una mercancía. Estos Incoterms no nacen en el derecho colombiano, pero al haber tratados internacionales donde Colombia ha sido parte y ha aceptado el contenido de dichos tratados internacionales, acepta, en este caso, la normatividad de Incoterms como finalidad, cuya finalidad más bien es el que Colombia participe del mercado internacional en consonancia con el resto de países del mundo. Por otro lado, también analiza los principios generales del derecho. El Código Civil, en su artículo 8, establece que los principios son una herramienta para llenar cualquier vacío legal. Es decir, si la norma no está completamente abarcando una cantidad de hechos, esa cantidad de hechos van a ser cubiertos, van a ser interpretados basándose en los principios generales del derecho. La Corte Constitucional establece en esta sentencia que esos principios del derecho son autónomos, es decir, que funcionan independientemente del marco normativo, por eso es que se denominan principios, como el de la buena fe, que se establece en el artículo 83 de la Constitución Política. La buena fe siempre va a prevalecer sobre cualquier tipo de formalidad, en este caso de que estamos analizando, sobre cualquier norma positiva. Y para eso citó la sentencia T-002 de 2019, donde establece que esos principios generales del derecho deben estar encaminados a proteger los derechos fundamentales, no porque la Constitución lo diga, sino porque es un principio del derecho en que el que los mismos principios protejan esos derechos que son inherentes al ser humano por ser un ser humano. La Corte concluye entonces en la sentencia que el Código Civil sigue vigente,
pero que debe ser interpretado acorde a lo que establece la nueva Constitución de 1991. ¿Y cómo se determina esa prelación de interpretación? Pues acudiendo a la jerarquía actualizada de las fuentes del derecho. Primero tenemos a la Constitución como norma de normas en Colombia y su bloque de constitucionalidad, que como ya vimos son los tratados internacionales. En segundo lugar, jerárquicamente hablando, tenemos las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, porque recordemos que las leyes estatutarias hacen parte del bloque de constitucionalidad. En tercer lugar, tenemos la jurisprudencia constitucional. ¿Y por qué la Corte Constitucional hace una separación entre la jurisprudencia de su propia Corte, la Constitucional, y las otras dos Cortes? Porque al ser la Constitución la norma de normas y la primera norma que aplica, que debe ser tenida en cuenta en el marco normativo, en el sistema jurídico colombiano, las decisiones de los jueces constitucionales en su función constitucional de revisión, pues son decisiones, son sentencias que al versar sobre temas constitucionales son más importantes porque esos temas constitucionales están un rango más arriba que las leyes ordinarias. Y en cuarto lugar, la Corte estableció que las costumbres y los principios del derecho también deben ser utilizados, sobre todo cuando existan vacíos en esa interpretación normativa. ¿Por qué? Porque tanto la costumbre como los principios obedecen a unas realidades sociales, culturales y económicas que no pueden estar contemplados por las leyes positivamente escritas, porque las leyes deben ser generales, pero deben dar la suficiente información para que puedan ser aplicadas en casos particulares. Por lo tanto, la sentencia de la Corte Constitucional, en este caso, fue rechazar la demanda, pero también fue ordenar al Congreso de la República actualizar el Código Civil para que incluyera esta decisión que acabamos de analizar como parte de las fuentes del derecho colombiano. ¿Para qué sirvió esta sentencia? Pues que nos dio mucha claridad frente a la importancia, a la jerarquía del derecho constitucional sobre el resto de normas, ya que ese resto de normas nacen al amparo, nacen bajo lo indicado en la Constitución Política Colombiana de 1991. Y se le critica a esa sentencia que no hay una seguridad jurídica porque, como diría un buen positivista, no se está dando prelación a la ley positiva, sino a la interpretación de la ley positiva, ya yéndonos más a una escuela iusnaturalista o realista. Y otro problema que se le ve a esta sentencia es que no reguló esas fuentes que actualmente, estamos hablando de 2025, que actualmente se están creando en medios diferentes a los tradicionales, como por ejemplo la creación de esa normatividad que tiene como fuente los temas digitales. En la práctica, consecuencia de esta sentencia, los jueces deben priorizar la Constitución, ya que es la norma de normas, la jurisprudencia constitucional, ya que está siendo utilizada la Constitución para la consecución de dicha jurisprudencia, sobre el Código Civil, que es una ley positiva creada bajo el amparo de las normas constitucionales. Bueno, muchísimas gracias por haber estado viendo este video. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en un próximo video.